Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con el laboratorio del día de hoy. Eh, pues hoy es 8 de septiembre, ya es nuestro séptimo laboratorio. Hoy tenemos un laboratorio bastante importante. El día de hoy vamos a tener la conferencia, pero primero vamos a ver un tema del laboratorio. Vamos a continuar con lo de pruebas eh, end-to-end. La semana pasada hablamos de pruebas unitarias. Entonces, también tenemos eso. Y de una vez les digo que hoy tenemos un corto, el corto número 2. Entonces, ahorita todavía hay poquitas personas, ahí vemos 33. Entonces, si les hacen el favor de recordarles a sus demás compañeros eh, que asistan a la conferencia porque tiene, tiene un punteo, ¿verdad? No, no son extras, son de la tarea ¿qué? 3. Los que asistan nos van a tener que hacer la tarea 3. Va, y ahorita que les estoy diciendo de los avisos, eh, en Wedi les he estado mandando varios avisos. Esta vez y la semana pasada sí hubieron bastantes avisos y también bastantes preguntas. Entonces, pues eso me quiere decir de que sí están haciendo ahorita su proyecto, ¿verdad? Entonces, espero que vayan bien. He estado respondiendo bastantes preguntas y por lo que me han dicho, considero que van bien. Por lo menos no se están equivocando en algunas reuniones. Eh, Ahora, lo que sí quiero que eh, tengan en cuenta es el último aviso que les mandé en Wedding, en el apartado de avisos, el que tiene de título recordatorio importante. Se los mandé el 6. El 6 fue, ¿qué? Sábado. Entonces ese léanlo por si no lo han visto. Sí es muy importante, vamos. Va, solo eso voy a decir. Y vamos a empezar de una vez con la presentación del día de hoy. Solo antes, no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. Ya les habilité lo de las preguntas, ¿verdad? Lo de siempre. Pueden hacer las preguntas por ahí o pueden abrir su micrófono. Va, va. Dicen, eh, yo tengo una duda con la parte de los mockups. Estos deben ser fieles a lo que se haga en el frontend. No, eh, si tratan de hacerlo lo más parecidos, no tiene que ser con Figma tampoco, pero sí traten de que de lo que están dibujando eh, sea lo más parecido a lo que sea ya en front. ¿Cómo vas a validar la asistencia a la conferencia? Yo les voy a pedir de que manden por acá por el chat su asistencia y también les voy a pedir de que en un form califiquen la asistencia, perdón, la conferencia y le tienen que tomar capturas cuando empiece la conferencia y cuando termine. Capturas así tipo screenshot y que se mire su nombre y carnet. Dice, ¿el admin se inserta a la base de datos o hay que hacer un form de registro? Solo uno, dejen uno y ya llévenlo con un insert ahí en la base. Pero para la siguiente fase, para el proyecto 2, sí se van a tener que crear. O sea, ahí es su decisión de cómo lo dejen, ¿va? Si quieren avanzar de una vez, pues háganlo. A ver, quiero ver si no me salta ninguna pregunta. Dice, ¿el diagrama de clases y el de despliegue son por cada historia de usuario o son en general de todo el proyecto?
Es solo uno, un diagrama de clase y un diagrama de despliegue. Eh, Hoy van a ver de eso, van a hablar de eso ahorita en la conferencia. No es por historia de usuario, es así general, va, de todo. Al igual que la entidad relación, es así general, va. Entonces sería como es. A ver, quiero ver si no tienen otra pregunta. Creo que no. Va, entonces, si tienen alguna pregunta ahí, déjenla y la voy a ir leyendo. Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar de lo que es pruebas end-to-end. La semana pasada estábamos viendo eso, pero en pruebas unitarias. Estábamos haciendo testing desde el lado de backend. Ahorita pues ya no es desde el lado de backend, sino que se hace desde el lado de frontend. Hemos estado un poco cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, empezamos viendo cómo era desde el rol de un diseñador. Por eso vimos la clase de Figma. Luego pasamos a lo de cómo sería desde un rol de administrador de proyectos. Por eso vimos Scrum. Y ahorita estamos viendo lo de cómo sería con QA, que sería pruebas end-to-end y pruebas unitarias. Ahorita estamos entrando en una nueva sección que sería la de diseño y desarrollo de sistemas. Esta clase se las estoy adelantando porque la otra semana hay asueto, el asueto del 15 de septiembre, entonces si no se las daba hoy, pues se iban a atrasar. ¿Va? Aquí está la agenda, lo que ya les había dicho, la conferencia y el corto 2 y el asueto. Nueva competencia, implementar de forma correcta las pruebas end-to-end y conocer la importancia que estas tienen en el desarrollo de una aplicación. Pruebas end-to-end, ¿qué son? Esta presentación es un poco corta, así que pongan atención. Las pruebas end-to-end son un tipo de pruebas funcionales que validan el comportamiento de una aplicación desde el flujo de vista del usuario final, cubriendo todo el flujo del sistema, incluyendo componentes internos y externos. Va, entonces, como les decía, estas pruebas se hacen más que todo para el front. Entonces, por eso es que aquí dice, verán, aplicación desde el punto de vista del usuario final. Entonces, estas pruebas tienen como el objetivo de adelantarnos a cómo va a pensar un usuario cuando esté viendo nuestra aplicación. De los objetivos principales es la cobertura total. Prueban todo el sistema de extremo a extremo. Quiere decir de que nosotros podemos validar con estas pruebas cómo se comportaría nuestra aplicación así de manera visual desde que empieza el login hasta cierto módulo. En el enunciado del proyecto eh, se dice que hay una imagen. Dice que se tiene que evaluar, como dice, se tiene que evaluar bastante, pero no me recuerdo cómo lo escribimos. Vamos a ver, lo voy a leer mejor. Así. Dice, deben implementar un mínimo de 5 pruebas end-to-end que tengan un flujo de por lo menos 5 escenarios diferentes. Va, eso que, y ahí luego hay una imagen. Con lo de 5 escenarios diferentes, se refiere a que nosotros podemos hacerle pruebas en diferentes endpoints o diferentes botones. Casi siempre cuando le hacemos una prueba unitaria es cuando se hace un clic a un botón. Casi siempre es un escenario. Ahorita vamos a ver un ejemplo ya cuando les presente Visual y creo que les va a quedar más claro. Aux, ¿en qué horario va a ser la conferencia? Va a ser a las 6, de 6 a 7. Aux, con respecto a las ramas, nos surgió duda. ¿Seguimos trabajando una rama feature por feature o una sola rama por estudiante? Y ahí vamos subiendo los cambios. Ahorita ya no importa, como se les haga más fácil. Pero lo aconsejable, como siempre, la verdad es que siempre hagan rama feature por cada funcionalidad. Eso se les deja así para que
pues no tengan problemas después al hacer commits, push y merge. Pero ahí es su decisión. Va, entonces, continuando con la presentación, hay que tomar capturas de la conferencia, sí, al inicio y al final. Y con su nombre. Toman ahí una captura que tenga su nombre y carnet también. Va, entonces continuando, dicen simulan un entorno real. Se ejecutan en entornos lo más parecidos posibles a la producción. Va, entonces, ¿qué quiere decir? De que estas pruebas casi siempre se van a hacer hasta de último, cuando ya esté el proyecto casi funcionando, ya en un 95%, diría yo, de preferencia un 100, ¿verdad? Pero con un 95 es bastante suficiente. Casi no se puede hacer al principio porque se necesita de que esté funcionando bien el front y que pues tenga bastante lógica de negocio, ¿verdad? Otros objetivos. A ver, creo que hay más preguntas. Creo que no. Va. Otros objetivos es la dependencia de componentes. Prueban cómo interactúan varios sistemas entre sí. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros podemos evaluar cómo interactúa el módulo de login, luego cómo interactúa el módulo de registro, luego cómo funciona el módulo de clientes. Como de clientes pasamos luego al módulo de compras, por así decirlo, ¿verdad? Y así hasta llegar hasta un paso final. Luego dice interacción como usuario. Esto es lo más importante. Usan interfaces reales como la UI o la API pública. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, verdad? Que las pruebas de unitarias o end-to-end nos ayuden a poder saber cómo el usuario final pase una mejor experiencia, ¿verdad? Tiene desventajas esto y también de sus desafíos. Son más lentas que otros tipos de pruebas. ¿Qué otros tipos de pruebas? Las vimos la semana pasada que habían un montón, ¿verdad? Comparado con las pruebas unitarias, pues estas pruebas son más lentas. Pero no quiere decir que necesiten bastante potencia de cómputo, ¿verdad? Solo que se lleva un poco más de tiempo porque se necesita ir viendo visualmente cómo va funcionando la prueba. Frágiles ante cambios de la UI. ¿Por qué? Porque digamos que para hacer la prueba tienen que darle clic a un botón. ¿Va? Y si luego en algún feature, alguno de frontend dice, ¿saben qué? Este botón ya no lo quiero así. Lo quiero como un switch o como un radio button. Entonces, ahí la prueba unitaria va a fallar. Perdón, la prueba end-to-end va a fallar. Porque las pruebas end-to-end son frágiles porque dependen bastante de la estructura de alguna etiqueta HTML o de alguna etiqueta ya sea de la librería que estemos utilizando para UX UI. También dice difíciles de escalar si no se diseñan con una estrategia clara. Hay una pirámide de pruebas. Esta pirámide, no sé si ya la habrán visto, es un modelo conceptual que guía la estrategia de automatización de pruebas en el desarrollo de software. Es bien calidad esta pirámide porque nos dice cómo es que está el diseño para nosotros, cómo hacer las pruebas. Por ejemplo, aquí dice una U. ¿Por qué dice una U? Porque son las pruebas unitarias, ¿verdad? Luego está una I, que sería como el término medio, que serían las pruebas de integración, pero como les dije la semana pasada, las pruebas de integración no las hacemos acá, sino que están ahí de dos. Las que sí hacemos son estas, son las pruebas de interfaz de usuario, que serían las pruebas end-to-end, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay dos flechas. Esta que viene para abajo dice más rápido y esta que dice más lento, ¿verdad? Conforme vamos bajando, también dice que las pruebas unitarias necesitan más aislamiento, pero que las pruebas de interfaz de usuario, las end-to-end, necesitan más integración. Aquí no quiero que se confundan,
dice más integración, pero no tiene nada que ver con esto de pruebas de integración. Lo que pasa acá es que las pruebas unitarias son más rápidas. ¿Por qué? Porque solo necesitamos saber cómo funciona un endpoint. Si se recuerdan, vimos que la mayoría de pruebas unitarias se hacen específicamente para un endpoint. Mientras que las pruebas end-to-end no van a ser así. Eh, También las pruebas unitarias, por eso es que dice, ¿verdad? Tienen más aislamiento. Por lo mismo de que solo se necesita de un endpoint, ¿va? Ahora, si nos vamos hasta arriba, dice más lento, que sería lo contrario, ¿verdad? Porque son más lentas, por lo que les decía de que nosotros tenemos que ir viendo visualmente cómo las pruebas end-to-end van haciendo el flujo, ¿verdad? De cómo interactúa en cada módulo. Pero la ventaja es que vamos a tener más integración comparadas con las unitarias. Va. Eh, Eso es todo de la presentación. Ahorita hablamos del valor de esta semana, que es la cooperación. Se las dice relacionado a pruebas end-to-end. Y dice, las pruebas end-to-end son el resultado de la cooperación entre equipos, ya que validan que todos los componentes del sistema trabajen juntos como una sola unidad para brindar valor al usuario final. Y bueno, ¿tienen alguna duda de la presentación o pasamos directo al ejemplo? Que lo importante va el ejemplo. Va, está bueno. Va, miren pues. Ahorita les estoy presentando visual, va. Y saben que mejor les voy a presentar toda la pantalla. Ahora vamos a empezar con Git. Yo a Git ya les subí el ejemplo, pero creo que lo tengo todavía en la rama feature. Dentro de un rato les voy a hacer merge a develop y a main. Va, yo les hice un readme. Anoche se los estaba haciendo. Y pues aquí hay un paso a paso de cómo tienen que implementar ustedes Cypress. Cypress es la herramienta para hacer las pruebas en Twin. Hay más herramientas, tal vez ustedes las conocen, tal vez no. Una de ellas es Selenium. Hay otra que se llama Playgrid, algo así. Al final todas hacen lo mismo, pero Cypress ahorita pues tiene bastante fama y pues no es nada complicada. Creo que es una de las mejores. Y yo les recomiendo esta, ¿verdad? Aparte que iba a enseñarles, así que creo que les saldría mejor aprender de una vez a utilizar Cypress. Va. Aquí hay un paso a paso, ¿verdad? Lo primero pues es instalarlo. Cuando ustedes lo instalan, aquí les dejé que solo les va a modificar el package JSON y el package log, ¿verdad? También. Así que aquí no vayan a esperar nada. Cuando ustedes utilicen este comando, npx Cypress Open, les va a aparecer esta ventana. Estas ventanas solo son las, como que, ¿cómo se dice? Lo nuevo y que acepten términos, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y le dan aquí en Continue. Luego de eso, les va a aparecer esto. Seleccionar E2, E-Testing y continuar. Entonces, ustedes le dan acá, en esta parte que está de este lado, no la que está aquí seleccionada. Va. Luego de que le den a eso, les va a aparecer esto. Y aquí pues no tienen más que otra opción, pues solo tienen que darle aquí donde dice continuar. Y aquí pues están creando unos archivos. Va, un archivo importante es este, miren, el que dice cypress config .js. Este pues es el que controla bastante y también lo vamos a tener que modificar. Va, como les decía, las pruebas unitarias se hacen del lado del frontend, va. Entonces nosotros tenemos que decidir qué navegador utilizar. Yo estoy utilizando este, Electron. Yo no quise usar Firefox
Y pues no sé por qué, pero Brave no me sale, que es el que yo uso, ¿verdad? Entonces no me salió, entonces me quedé con Electron. Si utilizan Chrome, creo que también les va a aparecer. Va. Luego de que le den a utilizar Electron o el que ustedes quieran, les va a aparecer esto. Lo primero es que les va a crear estas carpetas. Una carpeta llamada Cypress. Esto es donde se va a crear en la carpeta del frontend. Va, cuando ustedes lo crean, ahí van a tener que empezar a tirar código, ¿verdad? En esa carpeta. Y luego de que se den cuenta de que se les crearon estas carpetas, tienen que irse al package.json. Allí en el package.json les va a aparecer de que ya tienen Cypress instalado. Pero como recomendación, es bueno de que tengan este comando, que se lo escriban. ¿Por qué? Porque así ustedes van a poder manejar Cypress desde npm, cosa que les va a servir para cuando ustedes estén utilizando CICD. Si no, pues con el comando que está acá arriba, también lo pueden volver a abrir, pero lo mejor es utilizarlo desde npm, ¿verdad? Eso va a abrir la ventana esta, ¿verdad? Acá arriba. Va. Luego eh, regresan al cypress.config.js y van a tener que configurarlo. Le van a tener que agregar estas tres banderas. Estas banderas les va a servir más que todo para warnings y también un poquito para saber cómo maneja el tiempo Cypress. Ahorita vamos a ver eso. Aquí les dejé de cómo se miran las warnings. Aquí dice, ¿verdad? Si no, cuando ustedes agreguen esta etiqueta que dice base URL, les va a servir para que Cypress sepa en qué puerto está ejecutando el frontend. Por ejemplo, yo estoy utilizando Byte, así que me parece esto, ¿verdad? 5173. Y bueno, luego finalmente ustedes ya van a poder hacer todas sus pruebas en tu end, en donde les dije, ¿verdad? Arriba, en la carpeta Cypress en tu end, y pues agregan todas las pruebas en tu end que necesiten. Va, ahora sí pasemos a Visual. ¿Se dan cuenta? Hay un nuevo frontend, no les había dado ningún frontend nunca, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrárselo. Está algo sencillo, pero me sirve bastante para esto. ¿Por qué utilizaste el Electron en vez de Firefox? Porque quise. No fue ningún motivo en específico. Yo quería utilizar Brave, pero no pude. Y, pero si ustedes quieren usar Firefox, pues dale, no hay problema. No sé por qué, pero no deja, como que no hay integración con Brave, o bueno, yo no he leído, ¿verdad? Algo de eso. Va, y de los anuncios no me salvo, ¿verdad? Solo con Brave no me salvo de no ver anuncios. Va, entonces, ¿qué les decía? Ya levanté el frontend, entonces, si yo regreso aquí verá al 5173, es un login de que dice iniciar sesión y eh, y también tiene un registro de usuario y médicos. Tengo dos roles. Ustedes pues van a tener más, ¿verdad? Y miren cómo lo harán. Pero, bueno, no, perdón, tengo tres. Usuario, médico y admin. Pero los únicos que se pueden registrar son usuario y médico. Entonces, ya tengo corriendo el frontend. Es muy importante. Tienen que estar corriendo el frontend. De lo contrario, les va a salir el warning que aparece acá. ¿Cómo hice yo para que me saliera ese warning? Porque no sale solo así. Como les dije, tienen que venirse aquí al cypress.config.js y tienen que agregar esto, base URL. Se lo agregan. Y bueno, aquí dependiendo de qué puerto estén utilizando, ¿verdad?
También le agrego estos tiempos, que son los tiempos que se tarda para hacer las pruebas. Ahorita cuando les dé ejecutar se van a dar cuenta. Y eso se lo puse solo por meras ganas. Por lo mismo, ¿verdad? Quise utilizar Electron y pues lo dejé. Va. Entonces, ya que ya tienen configurado esto lo pueden copiar y pegar, ¿verdad? No hay problema. Va. Eh, Está en React, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues tengo el src, la pura lógica de las vistas, pero eso no me importa ahorita. O bueno, tal vez el único que me importa es esta parte que dice usuario. Va, aquí en usuario es donde yo estoy mandando la petición con fetch, creo que así, con fetch. Va, aquí yo estoy mandando la petición y aparte de eso, eh, pues de lógica, lo único que tiene es que muestra un message de así de los que les puse a hacer en su hotfix y dice bienvenido. Eso es lo único, ¿verdad? Y otra cosa, yo no estoy utilizando Tailwind, estoy utilizando una librería que se llama Undesign. Así que, pues, tiene algo de UX UI, ¿verdad? Va, si se dan cuenta, aquí con esta librería se trabaja con forms. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice, para el input, pues, aquí dice, ¿verdad? Placeholder para Luis Espino. ¿Por dónde aparece eso acá? Acá, nombres, ¿verdad? Quiero ver qué dicen. No. Va, luego, si se dan cuenta, luego pido un email, el celular y el botón de registrar usuario. Va, entonces, sencillo, ¿verdad? Lo único que quiero que miren es que, en saber, aquí, si se dan cuenta, yo a este botón le puse esta como etiqueta. ¿Va? Esta etiqueta no es que la traiga Undesign, no es que la traiga React, ¿verdad? Este yo se lo puse porque yo quise. Va, ¿por qué? Porque yo necesito que eh, Cypress se puedan como que enganchar a, a un botón. Entonces, ¿cómo voy a hacer que Cypress se enganche a un botón poniéndole esta etiqueta? Le pude haber puesto cualquier otra, ¿verdad? Pero yo le puse así. Va. Después, creo que no hay nada que ustedes no sepan. Solo tiene, ¿qué? 80 líneas, ¿verdad? Entonces, lo hice pues, sencillo, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos nuestra vista de usuario, que es para el registro de usuario, ya podemos pasar a esta carpeta que es la de Cypress. Va, nos crea estas tres carpetas: End-to-End, Fixtures y Support. Nosotros nos vamos a meter a esta, a la de End-to-End. Y si se dan cuenta, tengo otra carpeta que dice Getting Started. Va, esta me la generó automáticamente. También me generó otra, pero yo la borré. ¿Qué es este? Solo es un tutorial, pero no es la gran cosa. Está ahí, si quieren leerlo, pues está bien. Hace una prueba en tu una página que ellos tienen. Eh, pero cuando ustedes instalen, si quieren la miran, ¿verdad? Ahorita lo que me importa es que miren cómo funcionaría con mi página, ¿verdad? Va. Entonces, ya que ya tengo eso, voy a ejecutar eh, npm run, ¿cómo le puse? Cypress Open. Npm run Cypress Open. Va. Ya tengo corriendo el frontend, ¿verdad? Entonces me sale esta página, perdón, esta ventana. Vale, y me dice bienvenido a Cypress y me sale así porque yo ya había hecho todos los pasos que les mostré acá. Va. Cuando ustedes ya hayan hecho esos pasos, le dan aquí otra vez en End-to-End Testing y seleccionan Electron o el que ustedes quieran, le dan donde dice Start. Y si se dan cuenta, me sale una ventana donde dice Specs. Specs es una extensión. Antes, aquí no decía punto sci, SY, entonces decía punto specs.
Creo que todavía lo detecta si nosotros le cambiamos la extensión. ¿Pero a qué se refiere a eso? A estas son todas las pruebas unitarias que nosotros tenemos en eh, ¿cómo se dice? Este proyecto. Si se dan cuenta, aquí se ve frontend y el nombre de la rama, feature diagonal end-to-end. Y si se dan cuenta, estamos en la carpeta Cypress end-to-end y aquí dice también getting started, lo que les estaba mostrando acá. Y si se dan cuenta, también tengo otro que dice account.ci, ¿verdad? .js. Va, entonces, cuando yo eh, hice mi prueba end-to-end, pues, si se dan cuenta, me creó, bueno, yo hice esta prueba pues no venía con nada. Si se dan cuenta, tiene un poquito de similitud con lo que es Jest. Para los que estén utilizando en su backend Jest con ¿qué? JavaScript o TypeScript, tiene un poco de similitud. Así que los que utilizaron TypeScript, pues qué bueno, verán, no se les va a hacer tan difícil esto. Es hasta más fácil, diría yo, hacer las pruebas en Tuen que las pruebas unitarias. Va, entonces, vamos a ejecutar esta prueba unitaria. ¿Cómo lo hacemos? Solo le damos aquí clic en Account. Account, porque pues aquí le puse como Account, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahí empieza a hacer la prueba unitaria. Y si se dan cuenta, yo no estoy escribiendo ahorita nada, él solito está escribiendo. Ahorita intentó registrar un usuario. Yo no estoy escribiendo nada y ahorita luego está tratando de hacer un inicio de sesión. Solito, ¿verdad? Y inicio de sesión, ¿verdad? Con mi cuenta. Entonces, para eso son las pruebas unitarias. Creo que ahorita ya les quedó más claro a qué se refiere de extremo a extremo, que sería desde el registro de inicio de sesión hasta el inicio de sesión. Claro, ustedes les tenemos que tienen que tener 5 pasos. Yo ahorita solo les puse 2. Entonces, ustedes aquí tendrían que tener 5 chequecitos. Va, ¿cómo hice yo para que me salieran 2 chequecitos? Va, los 2 chequecitos que están acá dicen, debería registrar un cliente exitosamente. Y el otro dice, debería iniciar sesión un cliente exitosamente. Va, esto es pura notación de los que hacemos pruebas en Tuen. El debería no es de que yo esté como que dudando, sino que es ya pura notación, que así empiecen, con debería. Y si se dan cuenta, aquí también dice, verán, IT, IT, y luego dice debería y también debería. A eso se refieren a los 2 chequecitos. Pero antes de eso, tenemos un describe, donde dice manejo de cuentas. Esto solo es para englobar a una prueba unitaria. O sea, este sería una prueba end-to-end, la 1, la primera. Entonces, ese solo es para englobarlas. Luego yo le tengo un before each, que este me asegura de que visite pues mi localhost. Es puro trámite, por así decirlo, para asegurarme de que Cypress se vaya pues a mi página, ¿verdad? Se dan cuenta aquí arriba, bueno, leí varias veces. Aquí arriba dice localhost. Va, entonces, ¿cómo es que hice yo para que apareciera acá? Con esto, con esta es la pura estructura de Cypress. Esto así es, cy.visit. Va, es lo más fácil, ¿verdad? Ustedes lo ponen y lo copian. Pero ahora sí, la prueba end-to-end empieza acá. La primera paso, por así decirlo. Entonces, si se dan cuenta, yo ahorita no tengo ningún backend corriendo. Entonces, ¿cómo es que pudo hacer todo esto? ¿Verdad? Porque si yo vengo y trato de meter aquí un usuario y así falso, ¿verdad? Me va a tirar un error. Me tiró un error de que no se pudo crear. ¿Por qué? Porque no tengo ningún backend corriendo, ¿va? Entonces viene lo nuevo, bueno, no lo nuevo, lo que estábamos diciendo la semana pasada, otra vez, hay que hacer mock, ¿verdad? Mock y stubs. Mocks para el backend, en este caso, sería, ¿verdad? En la semana pasada le dije que las pruebas sanitarias, el mock
era para la base de datos. Entonces, como que todo tiene su orden, ¿verdad, mucha? Va, ¿y qué hace aquí? Eh, Aquí nosotros ponemos que Cypress debe de interceptar, o como que se va a inventar, por así decirlo, un método post. ¿Qué método post? Client, diagonal, register. ¿Por qué puse yo esta URL? Porque si yo vengo aquí a usuario, que es donde yo mando mi petición, yo tengo de que al backend tiene que ir a pedir a esta URL en modo post. Entonces, con el fetch, lo que puse en el fetch es lo mismo que necesito yo hacerle un mocking. Va. Y luego yo le estoy mandando un status code 200. ¿Por qué 200? Pues porque quiero que funcione, ¿verdad? Quiero que sí el backend me responda como que sí existe o que sí puede registrar un nuevo usuario. Aparte de que yo luego le tengo un if donde me dice response.ok. Entonces, este response.ok lo tengo que lograr pasar. ¿Cómo hago yo para pasarlo? Mandando un status code de 200, ¿verdad? Aparte de eso, pues también tengo un body. No está tan extenso. Sería lo que me respondería, en teoría, el backend. El backend, cuando yo registre un usuario, me va a responder con mi nombre y con mi correo. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Creo que es suficiente solo con este message. Pero para que sepan, ¿verdad? Que tal vez en algún caso ustedes sí lo vayan a necesitar. Va. Pero lo único importante para esto era el status code. Para yo pasar if response.ok. Va. Luego, eh, yo estoy ahora visitando eh, esta nueva dirección, registra. ¿Por qué registra? ¿Se dan cuenta? Esta no tiene client, que el que está acá. Este register me hace referencia a la URL, a esta URL, miren. Entonces yo le estoy diciendo que se vaya a, a mi frontend, a la dirección localhost, diagonal register. Tienen una pregunta que ver. Estas pruebas solo evalúan frontend, no es todo el funcionamiento junto con backend porque está simulado. Pero pues sí pueden ejecutar tanto el frontend y backend. Pero si hacen eso, quiere decir de que no están haciendo mocking. Entonces, de que pueden hacerlo así, está bien. Pero como se recuerdan, no utilizar mocks lleva consumo, ¿verdad? Les dije que no hacerlo llega a ser, ¿cómo se dice? A cobros por usar, digamos, tal endpoint. En la de las bases de datos es más fácil de explicar porque ahí se cobra por escritura y lectura, ¿verdad? Pero ustedes para el proyecto bien pueden pasárselo de mocking, ¿verdad? Si quieren lo hacen, si no, no. Pero yo se los estoy dando de una vez, que es bueno que lo sepan. Va. Pero en pocas palabras sí, solo evalúan frontend. Va, luego dice datos para el form item. ¿Este form item qué es? El form item es lo que yo tengo acá. Entonces, el form item también quiere decir eh, esto, ¿verdad? Todo el forms que es el registro. Va. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito decirle a Cypress que obtenga como que, o que se enganche a un input. ¿Qué input? El que tenga de placeholder Luis Espino. Entonces, por eso, bueno, voy a quitar esto. Aquí le estoy diciendo de que se ponga como que un puntero, por así decirlo, acá. Y luego tengo yo punto type. Le tengo punto type con mi nombre. ¿Por qué tengo yo aquí mi nombre? Si yo vuelvo a ejecutar la prueba end-to-end, van a darse cuenta de que al principio escribe mi nombre. Aquí mírame, Eddie Díaz. Y después está escribiendo edz@mail. Eso lo estoy definiendo acá. ¿Se dan cuenta?
necesito yo algún punto en el que se necesiten enganchar, ¿va? Si se dan cuenta, este es otro importante. Con los botones, como no tienen placeholder, eh, con los botones y con este también, que es el de contraseña, si se dan cuenta, no tiene placeholder aquí, miren. Necesito alguna otra forma de poder enganchármelos, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les estaba explicando de que puse esta etiqueta, el data CI. Entonces, esta la creé yo para que la pueda detectar Cypress. Luego con el número de teléfono, ¿verdad? El número de teléfono, si se dan cuenta, tiene un placeholder del 1 al 8. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí es que va a escribir 2025, 2025. Y lo mismo con el botón. Pero la diferencia del botón es que tiene punto clic. Va, el punto clic, pues creo que es obvio, ¿verdad? Para que le dé, luego de que escribe todo, le dé clic. Se puede agregar más de una etiqueta para que sea más preciso. ¿Cómo así? En vez de utilizar placeholder o cómo. Porque, por ejemplo, a este ya con este es suficiente, ¿verdad? Con que le pongas ya solo data guión CY, ya le estás diciendo o bueno, el HTML ya lo va a detectar, ¿verdad? Pero bien, lo que sí pude haber hecho yo es en vez de utilizar el placeholder, ponerle también etiqueta, ¿verdad? Si eso es lo que quieres decir con más preciso, no depender de los placeholders. Sí podrías, ¿verdad? Va. Luego, si se dan cuenta, tengo otro get. Ah, no, perdón, un wait. Y dice arroba register request. Va. Este register request no es ninguna etiqueta de HTML, sino que es lo que yo escribí aquí. Register request. O sea, el mock. Entonces, ¿qué va a hacer? Esto hay que hacerlo con todo el front. Ustedes solo tienen que hacerlo 5 veces. Y tiene que ser donde ahí dice, ¿verdad? En el enunciado 5 veces y en 5 escenarios. Ahí está su discreción cómo hacerlo, ¿verdad? Va. Eh, va. Luego de eso, eh, les decía, ¿verdad? Que esto es para llamar al mock. El mock siempre sí o sí tiene que irse al principio de la prueba unitaria. No lo pueden poner hasta de último. Porque si no, va a ser la petición hasta de último, ¿verdad? O sea, y así no funciona, ¿verdad? Ustedes primero hacen clic, mandan a hacer la petición. Aquí no. Aquí nosotros tenemos que hacer primero la petición y luego le van a dar clic. Va. Luego de eso, eh, aquí también otra cosa que hace Cypress es que compara, ¿verdad? Mete estos datos y aparte de eso, compara con el status code 200. Todo lo hace bien rápido, ¿va? ¿Para qué lo hace? Para hacer simulación de que el backend sí está respondiendo de forma correcta. Va. Por último, tiene este save.contains. Aquí sí está un poco difícil de que lo miren. Voy a ver si se mira. Pero cuando yo le doy registrar, aparece un mensaje hasta aquí arriba. Ahí soy yo. Apareció un chiquecito verde. Va. Dice bienvenido Eddie Díaz, su cuenta ha sido creada. ¿Por qué puse Eddie Díaz acá? Porque pues este es el que me estoy registrando, ¿verdad? Entonces, yo vengo aquí arriba y yo tengo este message.success. Dice bienvenido, mi nombre, que aquí va a ser reemplazado. Su cuenta ha sido creada. Entonces, lo que está haciendo Cypress acá es comparando si, o bueno, aquí se va, si el frontend contiene este texto y que sea visible, aquí termina la primera parte de la prueba end-to-end. Este sería un assert, si lo quieren ver o comparar con la prueba unitaria de la semana pasada.
Y luego, pues aquí terminaba. Y empieza a hacer lo mismo, pero para iniciar sesión. El iniciar sesión todavía está más cortito, ¿ah? Es lo mismo. Se dan cuenta aquí también ya es el mocking. Y también aquí, luego aquí, bueno, aquí se empiezan a llenar los datos. Hace un clic para mandar a, bueno, para seleccionar aquí usuario. O si es médico, ¿verdad? Pero yo lo dejé como usuario. Y luego pues manda a llamar al mocking y lo mismo, ¿verdad? Eh, yo le tengo también cuando inicia sesión que aparezca inición creada o déjeme ver cómo quiero que dice. Inicio de sesión exitoso. Y por eso es que por último hago también otro assert y tiene que decir inicio de sesión exitoso. Y pues ahí terminaría, ¿va? La prueba entonces. No sé si les quedó claro o tienen alguna duda. Creo que estos son más fáciles de entender, vamos. Si no, pues ya están los foros hechos, ¿va? Ahí cualquier duda me la hacen. Solo ahorita creo que ya vamos a empezar con la conferencia. Me atrasé 7 minutos. Y quiero ver si está. Creo que ya lo vamos a empezar. Solo les voy a presentar otra cosa. La otra semana vamos a continuar viendo, bueno, dentro de 2 semanas, por las suetas. eh, Vamos a continuar viendo un poquito más de esto, pero ya va a ser más que todo para el proyecto, no para el proyecto 2, no para el proyecto 1. Va, solo denme un momento. Va. Como les había dicho, vamos a tener nuestra conferencia. La conferencia está titulada como Diagramas conectados para línea de negocio y desarrollo de sistemas. Va a ser impartida por José Ibarra. Es un compañero de nosotros, ¿verdad? Es de la San Carlos. Él, pues, no sé si alguno lo conocerá, pero él dio ahorita análisis 1 en vacas. Así que tiene bastante experiencia con este curso. Tiene bastante experiencia también en los otros cursos porque ya, si no estoy mal, ya cerró. Pues qué bueno, me alegro por él. Y pues ahorita eh, él va a estar a cargo de ustedes. Espero que puedan aprender bastante. Creo que ya está por aquí, ¿verdad? Aquí estamos bien. ¿Qué tal? Ah, entonces pues te doy la bienvenida, José. Te agradezco también por estar aquí con nosotros y te dejo ahí con ellos. Ok, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, Ahorita les voy a empezar a compartir lo que es mi presentación para que ustedes puedan ver también. Como pues ya dijo Eddie, la conferencia oficial, digamos, tiene el título de Diagramas conectados para alinear el negocio y desarrollo de sistemas. En otras palabras, aprender a cómo documentar tu proyectito de AI de verdad. Eh, Básicamente, pues en esta conferencia mi objetivo va a ser que ustedes resuelvan todas las dudas que tengan acerca de la documentación. Yo sé que tal vez en cursos anteriores ustedes ya habían documentado cosas, pero siendo honestos, pues el tipo de documentación que tratábamos antes, pues era un manual de usuario, un manual técnico que a veces medio hacíamos, ¿verdad? Porque pues ya después de hacer proyectos de Compi 1, de estructuras, ya lo último que queríamos era ya hacer la documentación y entregarlo, ¿verdad? Pero pues a partir de este curso
la documentación se vuelve una parte bastante importante debido a que ya tenemos que justificar de una manera correcta las decisiones que vamos tomando eh, a la hora de realizar el proyecto, también las situaciones que nos vayamos encontrando, cosas así, ¿verdad? Y pues a partir de ahora ya les va a tocar hacer un poco más de documentación, que pues realmente si se van a dar cuenta de que no es tan complicado, y pues van a ver que tal vez hayan algunas cosas que sean un poco tediosas de hacer porque son varias cosas, digamos, pero van a ver que no es cosa de otro mundo, ¿verdad? Entonces, pues, primero que nada, pues me presento nuevamente, ya ahí les di una medio presentación de mi persona, gracias ahí por la presentación. Pues nada, mi nombre es José Ibarra, ya actualmente tengo el pensum cerrado en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Estuve trabajando, bueno, haciendo prácticas finales ahí en la escuela como tutor de infraestructura. El año que me tocó estar ahí, pues ahí estuve en los laboratorios de la facultad, de la escuela. Después, en junio, pues como ya les había comentado, pues yo estuve impartiendo el curso, el laboratorio del curso, en vacaciones, en lo que fue el mes de junio. Espero que no haya aquí alguien que se quedó y no ganó el laboratorio, yo qué sé. No creo, yo creo que todos habían ganado. Pero pues eso estuve haciendo. Ya ahora pues ya me encuentro laborando como ingeniero de automatización de pruebas en un banco aquí en Guatemala, ¿verdad? Y pues eso es básicamente mis credenciales, digamos, para que no crean que no, que, que salí de la nada, ¿eh? Eh, pues bien, hoy ya estamos a 8 de septiembre, ¿verdad? Ya casi, ustedes ya van a mitad bueno, casi a mitad del semestre, creo yo. Ya vi que les dejaron su primer proyecto, si no me equivoco, les dejaron el 25 su primer proyecto. Entonces, pues ahí vamos a estar viendo un poco de eso, ¿verdad? Vamos a dar inicio con una pequeña agenda para que vean ustedes qué parte es la que más les interesa. Pues pongan más atención en esa parte, ¿verdad? Primero, pues nada, pues vamos a ver un poco sobre por qué es importante documentar y por qué es que ahora, a partir de este curso, ustedes van a tener que documentar muchísimo más que antes. Después vamos a ver, ya vamos a empezar a ver lo que es su documentación de su proyecto como tal, que son el análisis de los requerimientos. Vamos a ver también los casos de uso, las historias de usuario. Les voy a dar ahí unos ejemplos para que ustedes puedan verlos y los puedan realizar. Vamos a ver UML y algunos diagramas, que si no me equivoco son 3 o 4 diagramas que ustedes tienen que realizar. También vamos a ver lo que es el diagrama de entidad relación, que si no me equivoco, bases 1 es como prerequisito para llevar ID 1, o sea que ustedes pues ya saben cómo realizar un diagrama de entidad relación de manera correcta, ¿verdad? Entonces yo considero que ahí no vamos a tener muchos problemas con el tema. Y después vamos a ver ahí acerca de los mockups o de los prototipos o de las vistas o como le quieran decir. Pues van a ver que es una cosa bien sencilla, bastante entretenida de hacer incluso. Y pues finalmente, aunque aquí tengo las preguntas al final, ustedes pueden ir realizando la pregunta que ustedes quieran a lo largo de la conferencia. Siéntanse en la libertad de hacer la pregunta que ustedes necesiten hacer. Y pues no se queden callados con cualquier duda que tengan, ¿verdad? Así podemos resolverla y pues se pueden ir con lo mejor de la información de esta conferencia, ¿verdad? Entonces, antes que nada, quisiera saber, bueno, aquí ya estuve viendo sus carnets, no porque los quiera juzgar, ¿verdad? Sino porque tengo entendido de que antes del 2000, o sea, digamos que si ustedes llevaron IPC2 entre el 2020 y 2021, todavía se daba un poco de documentación en lo que era IPC2. Después creo que lo cambiaron todo a full web y ahora creo que volvieron a retroceder a lo que había antes, ¿verdad? Entonces, si ustedes
tienen algún comentario acerca de algo que vamos a ver ahorita, pues siéntanse también en la libertad de hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar a lo que nos importa, ¿verdad? Yo pues aquí les puse 4 razones por las que es importante documentar. Obviamente hay muchas razones más por las cuales es importante documentar, ¿verdad? Pero aquí traté de condensarlo en 4 que parecieran las más importantes y que ustedes pueden, y así ustedes no piensan que documentar es aburrido o que no es necesario, ¿verdad? Porque realmente cuando uno llega a estos cursos piensa que la documentación es innecesaria y créanme que no es innecesaria. Entonces, pues vamos a ver. Aquí la primera que tengo, pues es que la documentación permite comprender el código y los procesos, reduciendo el tiempo y esfuerzo en correcciones o mejoras futuras. Y ustedes no saben lo importante que es encontrarse documentación cuando ustedes llegan a trabajar en algún lugar. Y lo primero que les van a decir es, miren, ayúdenme a arreglar esto, ¿verdad? O corrijan esto o actualiza esto. Entonces ustedes van a querer que esté documentado y puedan entender, y así poder entender qué es lo que el programador que estuvo antes que ustedes eh, dejó, ¿verdad? Esa es la principal razón. La segunda es un equipo con documentación clara puede alinearse más rápido, evitando malentendidos y reduciendo la dependencia de individuos clave. Que los individuos clave yo creería que ya lo tendrían que haber visto. Se refiere a los stakeholders, no sé si ya vieron algo de Scrum. Si no, pues más adelante lo van a ver, ¿verdad? Pero básicamente los individuos clave son los interesados en nuestro proyecto, digamos, los programadores, el que nos deja el proyecto, digamos, los supervisores, etcétera. Hay un montón de cosas ahí que ustedes, si no han visto, lo van a ver más adelante, cuando les enseñen Scrum. Pero pues básicamente la documentación muchas veces al comenzar un proyecto es vital porque nos permite revisar todas las funciones o todas las cosas que nosotros vamos a realizar. Y así podemos evitar que en el futuro, digamos, en el futuro inmediato, de 2 semanas o yo qué sé, tengamos algún conflicto con algunas situaciones que no hayamos previsto anteriormente, ¿verdad? Entonces, pues es básicamente esa es la razón por la que documentar puede evitarnos perder más tiempo en cosas que podríamos haber solucionado desde el comienzo, ¿verdad? La tercera, digamos, es si un desarrollador se va, la documentación garantiza que el conocimiento no se pierda y otros pueden continuar con el proyecto. Y es lo que les decía en el primer punto, ¿verdad? Si, bueno, actualmente ya en estos cursos creo que ya no se da mucho, no sé si de repente se dan a veces, ¿verdad? De que hacen grupos, luego empiezan el proyecto, y luego el siguiente proyecto ya se fue el compañero porque no soportó el curso, yo qué sé. Eso se daba más antes, ahorita creo que ya no es tan común, pero pues suele pasar, ¿verdad? Y es importante que en esas situaciones nosotros tengamos cierto respaldo de ver qué es lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? De las personas que se van, o sea, aquí aplicado en la universidad, pues serían en ese sentido. Ya en el campo laboral es cuando alguna persona pues se va del lugar donde están ustedes trabajando, yo qué sé, y pues es importante que la persona deje su documentado todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque si no, nadie va a entender qué estaba haciendo, y entonces va a costar un montón más tomarle el hilo y pues va a ser eh, todo un rollo poder arreglar esa situación, ¿verdad? El cuarto punto es que documentar requisitos, decisiones y arquitectura ayuda a detectar inconsistencias y facilita el crecimiento ordenado del sistema. Entonces, digamos, documentar requisitos, no. Ustedes cuando inician su proyecto, yo creo que ahorita ya tuvieron que haber iniciado, ¿verdad? Según tengo entendido, son 2 sprints, ya tuvieron que haber tenido su primer sprint planning. En el sprint planning usualmente es donde se tienen que realizar, eh, a, revisar los requerimientos que nos están dejando, ¿verdad? Entonces, pues eso es básicamente lo que tendríamos que hacer en nuestras primeras reuniones para poder entender que todo el equipo entienda qué es lo que vamos a realizar durante el proyecto, ¿verdad? Vamos a ver aquí, ahí estaba leyendo que alguien dice que él es la documentación de su trabajo, por eso no lo despiden. Eso pasa bastante, que no van a reír a Laux, aquí mucho vean.
Va. Entonces, pues, no sé si alguien tiene alguna duda acerca de por qué es importante documentar. Yo creería que no. No sé si alguien tiene alguna duda. Va. Entonces, a ustedes, como ya les comentaba, yo me imagino por el tiempo, porque también acuérdense que los proyectos en la U son pues contratiempo, a veces son menos tiempo, a veces es más tiempo. Yo me imagino que ya empezaron su proyecto, ya tuvieron que haber hecho su sprint planning, ya analizaron los requerimientos que tenían. Va. Usualmente eso no es tan complicado, pero tal vez algunas dudas tengan sobre cómo colocar estos análisis en su documentación, o yo qué sé, no sé si tienen algunos lineamientos en específico. La verdad no leí a fondo su enunciado para ver si tenían alguna forma de hacerlo. Si no, yo les voy a enseñar aquí alguna forma que yo tengo, que yo siempre la utilicé, ¿verdad? Y pues me parece bastante ordenada. Y pues, como les decía, lo principal a la hora de comenzar un proyecto, pues es básicamente analizar todos los requerimientos que nos solicitan, ¿verdad? O sea, ustedes ya leyeron su enunciado, ya vieron que le solicitan tal cosa, que el usuario haga tal cosa, ya identificaron los actores principales en su proyecto, ya saben qué va a hacer cada cosa, entonces pues esos ya lo tienen en mente, ¿verdad? El análisis de requerimientos, aquí vamos a leer un poco la diapositiva, es una fase crítica en el desarrollo de sistemas o software donde se identifican, documentan y validan las necesidades y expectativas de los stakeholders. Los stakeholders, si no han visto lo que es Scrum, pues son todos los interesados o lo que habíamos visto acá, que son los individuos clave, ¿verdad? Básicamente, para un sistema o producto. Su objetivo principal es comprender qué debe hacer el sistema, cómo debe funcionar y qué restricciones o condiciones debe cumplir. A lo largo, bueno, existen varios tipos de requerimientos. Bueno, existen dos tipos específicamente de requerimientos, ¿verdad? Los requerimientos funcionales, que son básicamente, como dice el nombre, las funciones que tiene que realizar nuestro proyecto. Y vamos a ver lo que dice aquí, que básicamente describen qué debe hacer el sistema, es decir, las funciones, comportamiento o tareas específicas que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades de los usuarios y stakeholders. Un requerimiento funcional es básicamente, por ejemplo, si el usuario tiene que recuperar, puede recuperar su contraseña, la pueda recuperar, si el usuario puede cambiar su contraseña, la pueda cambiar, si el administrador tiene que hacer una doble autenticación, la tiene que hacer. Básicamente esos son todos los requerimientos funcionales de un proyecto. Ahora bien, existen los requerimientos no funcionales. Usualmente los requerimientos funcionales pues no son exactamente eh, reales, digamos, ¿verdad? Porque pues nosotros no estamos trabajando en un entorno real en donde podamos medir ciertas situaciones que puedan resultar como un requerimiento no funcional. Entonces, pues un requerimiento no funcional, pues básicamente describen cómo debe funcionar el sistema, es decir, las propiedades, restricciones o criterios de calidad que el sistema debe cumplir. Estos requisitos no están directamente relacionados con las funcionalidades, sino con el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y otros aspectos del sistema. Entonces, denme chance, solo voy a abrir aquí mi repo, que ya lo tenía abierto, pero un accidente. Se me cerraron todas las pestañas. Y vamos a ver más o menos cómo se verían ya documentadas los requerimientos. Ustedes pueden hacerlo así. Realmente no hay una forma, al menos no sé si ustedes tienen otra forma de hacerlo, ¿verdad? O si le solicitaron de alguna forma en específico. Yo lo realicé siempre, no siempre de esta manera, pero esta es una manera en la que lo pueden realizar. Básicamente en este proyecto era, si no me equivoco, sobre algo relacionado como una aplicación similar a Uber. Eh, Creo que fue en análisis 2. Bueno, aquí nosotros como grupo, digamos, modularizamos los requerimientos. Por ejemplo, aquí los separamos por actores. Los actores eran los usuarios, los conductores, los asistentes y el administrador. Pues básicamente lo separamos por módulos cada requerimiento. Estos pues básicamente son los requerimientos. Por ejemplo, el usuario, en el módulo de usuario se podía permitir un registro. En el módulo usuario puede iniciar sesión.
El modo del usuario permite modificar datos. El modo del usuario permite calificar conductores. Así sucesivamente con todas las funcionalidades que ustedes vayan encontrando en su proyecto. Luego tenemos aquí una columna de métricas. Estas, bueno, los requerimientos usualmente siempre llevan una métrica. Por ejemplo, la métrica de registro, la métrica correspondiente es el porcentaje de usuarios que completan el registro. Para, digamos, pedir un viaje, el porcentaje de usuarios que solicitan un viaje, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que realizarlo de esta manera. ¿Va? Tienen que colocar, siempre le tienen que colocar un ID. Si lo modularizan o no, pues ya es cuestión de ustedes, ¿verdad? Como grupo. Tienen que colocar todos los requerimientos, digamos la descripción de todos sus requerimientos y finalmente pues una métrica. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de los requerimientos funcionales? Los pueden hacer separados, los pueden hacer en columnas separadas, pueden hacer diferentes tablas. La cosa es que se entienda bien cuáles son los requerimientos. Después teníamos los requerimientos no funcionales. Aquí pues uno por uso. ¿A qué te referís a uno por uso? Un requerimiento por caso de uso. No, no mezclemos las cosas, ¿verdad? Porque sí es parecido, pero no es igual, digamos. Pero sí. Uno de usuarios, uno de admin, otro de, yo qué sé, vendedor. Sí, podría ser así. Como les digo, yo esta fue la forma que yo utilicé. Ustedes podrían realizar, yo qué sé, dejarlo todo junto sin hacerlo por actor, lo podrían realizar todo junto, pero entonces tendrían que decir el usuario puede registrarse. Permitir que el conductor pueda registrarse, yo qué sé. O sea, para no repetir tanto, que no sea tan repetitivo, pues lo hicimos de esta manera, ¿verdad? Lo pueden realizar de esta manera también. ¿Alguna duda más? ¿Todo bien hasta el momento? ¿No? Va. Entonces, los requerimientos funcionales, aquí es importante que ustedes sean realistas, ¿verdad? Y se los digo, no por este curso en específico, tal vez, sino por cursos más adelante, en los que probablemente se encuentren con ingenieros que son un poco más quisquillosos con la documentación o cosas así. Y entonces, si ustedes colocan, por ejemplo, que su página, porque eso es lo que da la IA, ¿verdad? Nosotros no nos hagamos los que no los utilizamos, la IA nos va a decir de que soporta 10,000 usuarios al mismo tiempo, ¿va? Cosa que nosotros no podemos comprobar, ¿verdad? No podemos ser realistas porque solamente soy yo y mi compañero que está trabajando en local, ni siquiera es en una máquina virtual, por ejemplo, para decir que va a soportar 10,000 usuarios al mismo tiempo, ¿verdad? O que va a cargar en 0,1 segundo. ¿Va? A eso me refiero con realistas, ¿verdad? Que no nos vayamos de la mano, no nos vayamos ahí de cara diciendo que mi proyecto va a soportar ahí miles de usuarios al mismo tiempo, yo qué sé, si no lo podemos realizar. Entonces, igual lo mismo, ¿verdad? Aquí pues ya es un poco más sencillo, ¿verdad? Porque son requerimientos más pequeños, o sea, son cosas que se pueden contabilizar ya más sencillamente. Y por ejemplo, aquí en la usabilidad, la descripción, pues colocamos que era una interfaz intuitiva, navegación sencilla y accesibilidad para cualquier usuario. Y las métricas, pues es básicamente la tasa de éxitos en tareas que los usuarios completan sin ayuda. Básicamente algo similar van a tener que realizar ustedes con su proyecto. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda con lo que vamos hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna duda con los requerimientos? Ya sabemos que ahí, ustedes ahí se van a dar cuenta. Ahorita están muy chiquitos todavía. No han llegado a donde ya se den cuenta de las cosas como son. Ya no. Se van a rendir con hacer el cambio. Ay, sí. Pero bueno, entonces no sé si alguien más tiene alguna duda con los requerimientos funcionales. Si no, vamos a pasar con
Los demás, vamos a ver dónde dejé mi presentación. Aquí está. Aquí alguien decía antes que si era un requerimiento por cada caso de uso. Verán, el caso de uso pues es un cachito diferente, ¿verdad? Digamos, los casos de uso son una técnica utilizada para describir las interacciones entre los usuarios o actores y el sistema. Su objetivo es capturar los requisitos funcionales del sistema desde la perspectiva de cómo los usuarios interactúan con él para lograr un objetivo específico. Como pueden ver, los casos de uso se sirven de los requerimientos. Sin embargo, los casos de uso no siempre son los mismos que los requerimientos, ¿ok? Eh, Vamos a leer primero de una vez aquí lo que es lo del diagrama para luego pasar ahí a la plantilla del ejemplo. Un diagrama de casos de uso pues son representaciones visuales que ofrecen una visión general de las funcionalidades del sistema y cómo los actores interactúan con él. Estos diagramas utilizan símbolos gráficos como óvalos para representar los casos de uso y figuras humanas para los actores, conectados mediante líneas que indican las relaciones entre ellos. Y a diferencia de los casos de uso, los diagramas no entran en detalles sobre los pasos o flujos de trabajo. ¿Ok? Entonces, primero, vamos a ver cómo se documenta un caso de uso. Yo sí les recomiendo encarecidamente que utilicen una plantilla, esta plantilla, porque pues es bastante sencilla de comprender y está bastante detallada, ¿verdad? Como pueden ver, pues primero que nada vamos a tener un ID, al igual que con los requerimientos funcionales, vamos a tener un ID. Sin embargo, como les digo, no tienen que relacionarse directamente con cada uno. Por ejemplo, aquí ya después tenemos el nombre del caso de uso, que es realizar una compra, los actores que participan en este caso, que sería el cliente y el sistema de pago. ¿Qué propósito tiene nuestro caso de uso? Por ejemplo, aquí dice que es permitir al cliente comprar productos en la tienda en línea. Después tenemos una casilla de descripción donde vamos a ir documentando, digamos, de alguna manera, qué acciones van a ir realizando los actores. Por ejemplo, aquí el primero dice, el cliente selecciona los productos y los agrega al carrito de compras. El 2, el cliente ingresa a la página de pago y proporciona la información de envío y pago. 3, el sistema, como pueden ver aquí, siempre se van relacionando con los actores, ¿no? El sistema valida la información de pago con el sistema de pago externo. Pago externo, pues es otro actor, pero no está en nuestro caso de uso porque, como dice aquí la descripción, ¿verdad? Es externo, ¿verdad? Ya aquí finalmente tenemos dos escenarios. Si el pago es exitoso, el sistema genera una confirmación de compra y actualiza el inventario. Y si el pago falla, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. ¿Ok? Básicamente, pues estas son la descripción que le vamos a dar a todos nuestros casos de uso. Siempre tienen que tener el caso de éxito, digamos, y el caso de fallo. Si ustedes, por ejemplo, tienen que hacer un registro, van a tener que ser digamos, el caso de éxito es de que si el registro es exitoso, pues va a poder loguearse, ¿verdad? Si el registro falla, entonces les va a mostrar el mensaje de error y les va a poder permitir reintentar el registro, ¿verdad? Por ejemplo. Después tenemos dos casillas que, si bien no son, yo considero que no son tan esenciales, está bien que las coloquen. Es la de las precondiciones, ya que, digamos, el cliente debe estar registrado y haber iniciado sesión antes de hacer uso de este caso de uso, digamos, ¿verdad? Y el carrito de compras debe contener al menos un producto. Las postcondiciones, pues son básicamente lo que sucede después de que esto termina. La compra se registra en el sistema, el inventario de productos se actualiza y el cliente recibe una confirmación de compra por correo electrónico. Y finalmente tenemos una casilla de extensiones sincrónicas. La primera extensión es la que les comentaba que si fallaba, pues el sistema permite reintentar o cancelar la compra. ¿Qué es una extensión sincrónica? Se preguntarán. Es básicamente lo que sucede lo que sucede inmediatamente después de que digamos, funcione o falle nuestro caso de uso, ¿verdad? Básicamente.
En la extensión 2, digamos, aquí la tienen como que si el producto está agotado durante el proceso de pago, el sistema notifica al cliente y elimina el producto del carrito. ¿Ok? Pues básicamente eso es. ¿Qué tan específicos debemos de ser? Porque en precondiciones podría estar, debe haber mínimo un producto en tienda, debe haber una tienda registrada. Miren, tienen que ser lo suficientemente específicos como para que tenga sentido lo que van a realizar, ¿verdad? O sea, no pueden, no tienen que irse tan hasta atrás para poder entender que primero tiene que haber un cliente registrado y haber iniciado sesión, ¿ok? Tampoco se vayan tan de largo, ¿verdad? Sean lo suficientemente específicos como para que se entienda cuáles son las precondiciones que tiene que tener su caso de uso, ¿ok? Sucede después de que pase, de que algo pase. Sí, básicamente, digamos, la extinción sincrónica es lo que sucede, es el evento, digamos, que sucede inmediatamente después de que el pago es exitoso o de que falla algo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Entre más específicos en este caso, mejor. Sí, sí, básicamente sí. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de un diagrama de casos de uso. Que pues este sí ya es algo grandecito, ¿verdad? Tal vez no es el ultra mejor caso, o el diagrama de casos de uso, pero pues me va a servir para explicarles más o menos cómo es que lo tienen que realizar. La herramienta que ustedes utilicen, pues no es obligatoria, creo yo. No, yo creo que no les dejaron ninguna herramienta obligatoria. Yo en este caso, para realizar este diagrama en su momento, utilicé algo que se llama ScaleDraw, no sé si alguien lo ha utilizado. Yo les recomiendo que mejor utilicen herramientas como Flowchart o sea, creo que es lo mismo Flowchart, Lucidchart y Diagram.io, creo yo ahora. Antes eran diferentes, pero ahora son lo mismo, creo yo. Pero yo les recomiendo que utilicen esas páginas para documentar básicamente, ¿verdad? En este caso, pues como les decía, como decía la teoría, el diagrama de casos de uso no entra en detalle de todo, ¿verdad? Básicamente aquí lo que necesitamos es ver cómo interactúan los usuarios con los casos de uso, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos ver que hay algunos que están cruzados, por ejemplo, este de inicio de sesión, tanto el administrador como el asistente, como el conductor y como el usuario pueden hacer uso de este caso de uso, ¿verdad? Digamos, pueden iniciar sesión, pueden modificar información. Ustedes verán aquí algunas flechitas punteadas. Eso sí, ya les va a quedar de tarea ver cuáles son esas o qué significan esas flechitas, ¿verdad? Porque si no, sería mucho más extensa la explicación. Pero pues básicamente así se tendría que ver ya su diagrama de casos de uso cuando ya hayan terminado. Como verán, aquí hay algunos que, por ejemplo, no tienen relación con otros actores, como puede ser en el caso del administrador. Solamente el administrador puede generar reportes, solamente el administrador puede ver calificación de usuarios, etcétera. Y así con varias cosas, ¿verdad? Y ya pues es básicamente colocar los casos de uso en un diagramita. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda sobre cómo realizar un diagrama de casos de uso o si a alguien no le quedó tan claro cómo realizar un caso de uso. ¿Todo bien? Ok. Va. Bueno, entonces pues vamos a continuar con lo que sería las historias de usuario. Las historias de usuario
vamos a leer la presentación, ayudan a enfocar el desarrollo en el valor para el usuario, priorizan funcionalidades según impacto real, facilitar la comunicación entre desarrolladores, testers y stakeholders, y nos permite dividir el trabajo en tareas manejables. Yo supongo que en su, digamos, ¿verdad? Hipotéticamente ustedes ya tendrían que haber realizado su planning, ya tuvieron que haber realizado su tablero Kanban, y usualmente las historias de usuario se encuentran alojadas siempre en el tablero Kanban. Sobre todo para poder entender cómo es que vamos a realizar las tareas que se nos asignan, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos tres parámetros, digamos, que vamos a ver para una historia de usuario. La primera es que se escriben en lenguaje natural, o sea, no técnico. Su objetivo es capturar la necesidad desde la perspectiva del usuario, no los detalles de la implementación. Y generalmente sin la estructura de cómo el usuario quiero hacer X cosa para X cosa, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo más clarito. Las historias de usuario, pues ustedes las pueden realizar. Yo sí les recomendaría que le hicieran también como una tablita para que puedan ir, se mire más ordenado. Yo creo que su documentación es en MD, ¿verdad? Entonces, pues ahí se va a ver más ordenado. Y se los recomiendo también utilizar algunas tablas. Aquí tenemos el ejemplo de el hacer un cambio de un estado en el cliente. Como pueden ver, es bastante sencillo, es como narrar una historia básicamente de qué es lo que quiere hacer el usuario al que estamos refiriéndonos y para qué lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una casilla de ID. Ustedes pues le pueden poner el ID que ustedes quieran, ¿verdad? Pero pues si le ponen HU-0001, pues ahí está bien. El título pues va a ser referencia a lo que se hace en la historia de usuario. Y pues finalmente la descripción, que es lo que nos importa, ¿verdad? Que sería yo como administrador necesito poder cambiar el estado de los casos de los clientes según estos se van atendiendo para llevar el control de atención al cliente y poder brindar actualización al asistente y que se pueda llevar un mejor control de agenda según las prioridades que se deben atender. Como pueden ver, yo como administrador, esto es lo que les decía aquí, ¿verdad? Como tipo de usuario, necesito poder cambiar los casos de los clientes, que sería quiero la funcionalidad y para qué, ¿verdad? La razón para la que lo quiero hacer, para llevar el control de la atención al cliente, ¿ok? Así básicamente sería como ustedes deben documentar sus historias de usuario. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda acerca de esto, de las historias de usuario. ¿No? Todo claro hasta el momento. Todo claro. Gracias, ahí. Entonces es en primera persona que lo debo colocar como si yo fuera el que está haciendo el que hace la historia. Exactamente, así es. Como pueden ver, es como que si nosotros estuviéramos poniéndonos en la posición del usuario que va a hacer uso de nuestro sistema, ¿verdad? Exactamente. Va. Entonces vamos a ir rapidito ahí, que ya nos quedan 15 minutos, si no estoy mal. Para los que no hayan visto diagramas en IPC2, pues vamos a ver qué es UML. UML pues es básicamente un lenguaje visual estandarizado para modelar sistemas de software. Permite representar la estructura, el comportamiento y la arquitectura de un sistema de forma comprensible tanto para técnicos como para no técnicos. Es como un idioma común para analistas, diseñadores, desarrolladores y clientes. Bueno, aquí es un poco complicado que alguna persona que no sea técnica entienda UML, ¿verdad? Porque si se dan cuenta o si se adentran un poco más,
En lo que es UML, pues sí es un poco complicado, más allá de que cualquier persona lo pueda entender. Pero pues básicamente esa es la intención. ¿Ok? Vamos a comenzar, vamos a ir rapidito aquí con el diagrama de clases. Como pueden ver, nosotros pues ya estamos acostumbrados a trabajar con programación orientada a objetos. O sea que nosotros ya sabemos qué es una clase, qué es un método, qué es todo lo que ven aquí, ¿verdad? Ya me imagino que ya tienen relación con cierta parte de documentación de esto. Yo creo que los diagramas de clases sí se los pedían cuando estaban en IPC 1, IPC 2, si no estoy mal. Aún así no hayan visto tanto la documentación. Entonces, como pueden ver aquí en la primera línea o en la primera casilla tenemos el nombre de nuestra clase. En este caso es vehículo. Ahí perdón por el Full HD, pero no me di cuenta que se miraba un poco distorsionado. En la segunda casilla tenemos lo que son los atributos. Los atributos, pues ustedes saben que tienen un acceso, pueden ser públicos, pueden ser privados, tienen un nombre, que es por ejemplo, aquí este es público, speed, que es el nombre, y tienen un tipo, que sería int, y pues en este caso tienen un valor por defecto, que es el 0. Aquí pues tiene lo mismo, ¿verdad? Tiene un acceso, un nombre, un tipo y pues un valor por defecto, ¿ok? Y en la tercera casilla o en el tercer cuadrito tenemos lo que son los métodos, que es básicamente, bueno, aquí dice que la tercera fila en la figura de clase, también conocido como operaciones, los métodos que se organizan en un formato de listado donde cada operación posee su propia línea. ¿Ok? Aquí pues es básicamente también los métodos que utilizamos nosotros en nuestro proyecto. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda con esto. Aquí tenemos algún ejemplo de cómo debería de verse un diagrama de clase si ustedes no lo habían realizado. Bueno, ahorita por temas del tiempo, pues sí no nos va a dar chance de ver detalladamente las relaciones, pero si les soy honesto, es bastante similar, aunque no es igual, ojo, a lo que es un diagrama de entidad-relación, ¿ok? Entonces no sé si alguien tiene alguna duda sobre cómo debería de quedar su diagrama de clases. Yo creo que esto sí no es tan complicado de entender. Tal vez en el que van a tener duda, o en el que tal vez nunca hayan visto, porque yo tampoco, yo cuando llegué a IDE1 tampoco lo había visto, es el diagrama de secuencias. Tenemos 4 elementos principales para el diagrama de secuencias, que el primero es el caso de uso, que representa los detalles de un caso de uso en UML. El segundo es que modelar la lógica de una operación, una función o un procedimiento sofisticado. El tercero es que ve cómo los objetos y los componentes interactúan entre sí para completar un proceso. Y el cuarto es la funcionalidad, ya que planifica y comprende la funcionalidad detallada de un escenario actual o futuro. ¿Okay? Y bueno, este básicamente sería el diagrama de secuencias. Ustedes tal vez lo miran en marciano ahorita porque tal vez no lo hayan visto antes, pero si no nos va a dar tiempo de analizarlo detenidamente tampoco, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar un cachito aquí, ¿ok? Ustedes me van diciendo si tienen alguna duda. Como pueden ver, nosotros aquí tenemos varios actores, ¿ok? Lo que está aquí son actores. Por ejemplo, aquí está el paciente, aquí está el doctor, aquí es una operación y aquí son los exámenes en español, ¿verdad? Y aquí pues es la base de datos de los pacientes, ¿ok? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es este cuadrito pues es básicamente todas las acciones que tienen el paciente, ¿verdad? Entonces el paciente llega y lo que le hace el doctor, y lo primero que hace es hacerle un chequeo del doctor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya pues el paciente le da alguna información al doctor, entonces ya el doctor lo que hace es que le prescribe algunos medicamentos, ¿ok? Entonces ya el paciente le da alguna información nuevamente. Y aquí, como pueden ver, también le prescribió algunos exámenes. ¿Ok? Se los voy a ir narrando de esta manera para que ustedes entiendan que no es tan complicado, sino que es como ustedes plasman visualmente la interacción entre los actores. ¿Ok? Entonces, luego
El paciente se realiza los exámenes, como pueden ver, aquí es la interacción que hace con la entidad de los exámenes. Luego, los exámenes le dan un reporte, le dan los resultados al paciente, como pueden ver. Luego, el paciente llega otra vez y le da los resultados al doctor en esta parte. El doctor se encarga de actualizar la información del paciente en la base de datos. Aquí ya no obtiene ninguna respuesta, ¿verdad? Porque pues, ya lo subió. Y luego, nuevamente, el doctor le prescribe algunos medicamentos, ¿ok? Y también le prescribe una operación, que se haga una operación. Entonces, ya aquí el paciente lo que hace es, se realiza la operación. Luego, pues ya una vez, vamos a ver, espérame, no, está, que no se mira aquí. Bueno, ustedes, ahí lo estoy tapando con esa linita, pero ustedes se van a ir imaginando lo que hay. Si me están siguiendo, van a entender dónde estoy, ¿verdad? Entonces el paciente entra en la operación, se somete a la operación, luego el doctor hace la operación, como pueden ver ahí donde dice Perform Operation. Y luego ya, después de todo eso, el paciente actualiza la información de cómo se siente, ¿verdad? Básicamente es así como ustedes deben de documentar sus acciones. En este caso, ustedes pues probablemente tendrán algo relacionado con los logins, con el registro. A ustedes les va a salir un diagrama bastante grande, ¿verdad? Aquí pues es un ejemplo bastante chiquito que pues van a poder comprender para que se pueda comprender. No sé si alguien tiene alguna duda con el diagrama de secuencias. Recuerdos de Vietnam con el ingeniero. A ver, recuerdo de eso. Bueno, algunos sí les enseñaron. Yo creo que cuando llevé IPC2, no. Ahí es prácticamente todo, o sea, el backend, el frontend, la base de datos, lo que tendríamos que documentar, ¿no? Mira, yo te recomendaría que documentes sobre todo las interacciones entre los actores, por ejemplo. Tal vez no tanto, incluso tal vez la base de datos también, ¿verdad? Yo te recomendaría que más te centres sobre todo en las interacciones entre los usuarios. Por ejemplo, si tenés un usuario y un cliente, entonces te centres más que nada en la interacción entre esos dos, ¿ok? Ah, ok, o sea, entonces, por ejemplo, si hago un pedido, entonces me concentro más en el repartidor, en el administrador, en la tienda, más que ¿Ah? en el backend y todo eso, ¿no? Sí, 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 sobre todo, aquí concéntrate sobre todo en actores, ¿ok? No tanto en lo que hace el backend ni lo que hace el frontend, bueno. Si esa era tu duda, creo yo. Sí, 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 esa era mi duda. Gracias. Ah, va, está bien. Va. Entonces, vamos a ir rapidito con el diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue, pues, tiene elementos, tiene varios elementos, ¿verdad? El primero es que mostrar qué elementos de software se implementan mediante qué elementos de hardware. El segundo es que ilustra el procesamiento en tiempo de ejecución para el hardware. Y finalmente tenemos aquí una pequeña analogía, no sé si ustedes ya llevaron Redis 1, pero es básicamente una topología de su proyecto. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo chiquitito. Ustedes no lo van a tener así, probablemente sea similar, pero aquí estamos hablando de banca. Estos son, si no me equivoco, hipotecas. Entonces, digamos aquí el usuario lo que hace es, o sea, esta es la máquina del usuario, digamos, y este interactúa con con la aplicación de las hipotecas que tiene el banco, digamos, en el servidor del banco. Entonces, pues básicamente está aquí como empaquetada una aplicación dentro de esto. Y también tiene su propia base de datos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver aquí, no es tan complicado, solo la aplicación de las hipotecas con la base de datos, la relación que tienen y la interacción que tienen entre el usuario y el banco, ¿verdad?
Y finalmente, pues aquí tenemos los cambios que van haciendo en el banco, ¿verdad? Este solo, no sé si se dan cuenta, solo está escuchando, este solo está listando las acciones. Y igual siempre se guarda en una base de datos, ¿ok? Tal vez les voy a mostrar aquí un diagrama de despliegue que se va a parecer mucho al de su proyecto, probablemente. No sé qué tecnología estén usando. Eh, este creo que... espérame. Ah, bueno, este creo que es alguien, este es de alguien que... Sí, este no es el mío, pero es de alguien que llevó ahí de uno en vacas. Pero básicamente así lo van a hacer ustedes, ¿no? No sé si ustedes están trabajando en local o en máquina virtual todavía. Están trabajando en local todavía o si ya es en máquina virtual, pero básicamente así es como se va a ver su diagrama de despliegue, ¿ok? Más similar, ¿verdad? Ese diagrama de despliegue tiene que ver más con ambientes, ¿verdad? Los servidores en los que se aloja. Si todo se trabaja en local, quedaría bastante simple, quizás solo separado de la base de datos, pero no me queda claro. Sí, básicamente sí. Depende, aquí nos vamos a meter en un tema que es un poco más complicado, que tal vez todavía no lo han visto, que son las arquitecturas de sus proyectos. Ustedes pues básicamente siempre manejan una arquitectura cliente-servidor. O sea, les digo que básicamente así va a quedar su proyecto. El cliente pues es básicamente su frontend, donde van a estar todos los usuarios interactuando con la información. Y el servidor pues es básicamente su backend, que pues se conecta a una base de datos. Por eso les digo que así muy similar va a quedar su diagrama de despliegue. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o si responde tu pregunta, persona que comentó a las 18:56. ¿Te quedó claro? Podemos indagar, profundizar un poco más. Me quedó claro, ok. Persona anónima número 96 dice que no. Ok. Va. Entonces, ya para ir terminando, vamos a saltarnos los diagramas de entidad-relación, porque yo sé que ustedes son pilas y ya saben cómo diagramar correctamente un diagrama de entidad-relación, porque lo acaban de ver el semestre pasado en vacas incluso. Y nos vamos a ir con los prototipos, que pues es una cosa bien sencilla y bien bonita de hacer. Al menos a mí me gustó realizarlos. Estuve chuteando ahí en las preguntas que estaban haciendo al comienzo de su clase y vi que alguien preguntaba si los mockups o los prototipos tenían que ser exactamente iguales a lo que iban a presentar al final en su proyecto. Realmente no es que sea... lo ideal sería que sí, ¿verdad? Pero no es necesario que sea totalmente igual, ¿verdad? Digamos, les voy a mostrar aquí cómo hice yo mis mockups de, de un proyecto, del proyecto del Uber chafa que hicimos ahí en ID2. Por ejemplo, esto era lo que nosotros teníamos. Ahora creo que no tengo una imagen de cómo quedó. Pero pues es básicamente, sí quedó bastante similar porque sí teníamos esta cinta de opciones, digo, este navbar, teníamos aquí la opción para entrar al perfil del asistente. Esta era la pantalla principal básicamente, se podían separar por solicitudes de... ¿Qué era? Es que no leo, no se mira tan bien, ya la imagen. Solicitudes de empleo y solicitudes de cambio de información. Es básicamente así, ¿verdad? Entonces, eh, pues como pueden ver aquí, a la hora, yo aquí también le detallé qué es lo que sabía, qué es lo que iba a mostrarnos ya una vez hiciéramos clic en alguna opción. Aquí está el modal que se mostraba. Pues básicamente todo eso es lo que tienen que realizar, ¿verdad? Yo creo que de parte de los mockups pues no hay tantas dudas, ¿verdad? Porque pues yo creería que ya tendrían que haber empezado, ya lo tendrían que tener terminado, digamos, porque no sirve de nada hacer los mockups al final, ¿verdad? Yo sí les recomiendo que lo hagan al comienzo, para que ustedes se vayan dando la idea también y que pues su grupo también sepa cómo es que va a quedar su proyecto, ¿verdad? Si alguien se dedicó solamente a hacer el frontend, pues ni modo, le va a tocar todas los mockups, va, pero pues ahí está.
Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con esto. Idealmente los mockups son sobre todas las vistas. Realmente uno cree que son muchas por las funcionalidades, pero si ustedes son buenos, ¿cómo se diría? Compactando algunas funcionalidades, pues se van a dar cuenta que no son tantas vistas, ¿verdad? Por ejemplo, estas son las vistas del asistente y al final, pues solamente, a pesar de que eran un montón de funcionalidades del asistente, al final pues solo fueron 4 vistas, o sea, solo 4 mockups. ¿Ok? ¿Alguna duda más acerca de esto? Si alguien tiene alguna duda acerca de alguna cosa que no entendieron o que eh, tal vez no expliqué bien o si tienen todavía alguna duda acerca de algo, pues es el momento para que la puedan realizar. ¿Ok? No tengan miedo en preguntar. ¿Cómo sobrevivir al resto de la carrera? Ahí van a ver que se va a pasar bien rápido el tiempo que les queda. Yo saqué ahí de uno en vacas del año pasado, en junio del año pasado y ya cerré ahorita. Entonces, en un año ya están, ya están fuera, muchachos. No, iba a perder Guate. Iba a perder 2-0. Ya 4 años se pasan rápido. A mí me gusta, a mí me gusta más la horchata. 4 años ya tendré esposa. ¿Cómo se llama? Puro sin simi, va. ¿Se acuerdan de eso? De que preguntaban algo y él le respondía. Tesis o EPS. Yo hice tesis. Mucho más fácil, siento yo. Lo que sí es que tienes que conseguir buen tema y un asesor rápido. Pero bueno, entonces, si no hay más dudas, compañeros, para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes en esta hora. EPS es mejor. No, no, no es mejor EPS. La verdad, no. Solo por el privado te creo. Porque el privado de tesis, mamita. A ver, debatan qué es mejor ese. Debate en vivo e indirecto. Maestría, entonces, las maestrías de la que hay ahorita no son patito mucho. Mejor chambén y ahorren para una mejorcita. ¿De qué es mi tesis? Es información clasificada, Juan. Debate. Métanse al club de debate, mucho. Me gusta debatir, bueno. Si no me equivoco, había un club de debate. Ah, no, muchachos, ahorita ya está complicado. Como según estoy viendo, ya los tienen bien cortitos a los Hawks. Qué bueno que ya cerré. Para que debatas tus ideas. Veamos, creo que sí es. Sí. Chamba. No tengo chamba. Mucha, ya nos pasamos 5 minutos. Ya, Eddie, cortame si no voy a seguir platicando. Así. A ver, ya, ahí estamos. Dale, Después con las preguntas que quieras. Va. dale, ves que Pues diga. te agradecemos bastante por tu tiempo. Eh, ahí pues nos ayudó bastante para que ellos sepan cómo hacer la docu, ¿va? Siempre pues, si tienen alguna duda, pues en mi caso pues lo pueden hacer a mí por los foros, ¿verdad? Muchas ya se los dejé ahí. Espero que
te ha quedado bastante claro lo que es la docu, lo que explicó ahorita José. Y pues nuevamente te agradezco tu tiempo y que nos hayas compartido tu experiencia con nosotros. Por nada, ya sabes, estamos aquí para servir. Que tengan feliz día a todos, compañeras. Nos vemos más adelante, tal vez.